Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java. En este video vamos a ver el último ordenamiento y se trata del ordenamiento por selección. ¿Ok? Hay muchos más tipos de ordenamiento, pero solamente vamos a ver tres. Bien, puedes utilizar cualquiera de los tres que deseas o puedes buscar otros ordenamientos, como por ejemplo el Radix OR o el Quicksort, que son muy buenos. Bien, entonces vamos a ver en este video el ordenamiento por selección. ¿Qué cosa es? Bien, es un algoritmo de ordenamiento que requiere un orden de n al cuadrado operaciones para ordenar una lista de n números. Y su funcionamiento es el siguiente. Primero, vamos a tener que buscar el mínimo elemento de la lista o del arreglo. Bien, luego intercambiar ese mínimo elemento que hemos encontrado con el primer elemento de la lista. Después, buscar el mínimo elemento del resto de la lista. Después intercambiarlo por el segundo, y así sucesivamente, es decir, luego buscar el siguiente elemento mínimo, intercambiarlo en el tercer lugar y así hasta terminar con todo el arreglo. Bien, vamos a ver un ejemplo sencillo. Como ves, acá tenemos un arreglo de 5 elementos totalmente desordenados, y aquí abajito está por supuesto el subíndice de cada elemento del arreglo. Vamos a comenzar y nos vamos a guiar con esta flechita. Bien, esta flechita va a ir señalando cada posición del arreglo. Entonces, comencemos por el primero, es el número 4. Pero como estamos en la primera posición del arreglo, hay que ver todo y hay que darnos cuenta cuál es el menor elemento de todos. Bueno, pues se damos cuenta que es el número 1. Como ya hemos encontrado el menor elemento de la lista, hay que pasarlo a la primera posición. Muy bien, ahora sí, avanzamos un iterador más. Bien, ahora, en esta posición de la lista hay que darnos cuenta de los números que nos quedan, cuál es el menor. Y nos damos cuenta que es el número 2, por supuesto. Ahora, ese número 2 hay que pasarlo a la posición del arreglo en la que vamos. Y lo pasamos y avanzamos una posición más. Y aquí, nuevamente, hay que darnos cuenta cuál es el elemento menor solamente de los números que nos quedan. Y es, por supuesto, el número 3. Ahora, ese número 3 lo pasamos a la posición del arreglo en la que vamos. Y avanzamos un iterador más. Y hay que darnos cuenta nuevamente cuál es el número menor. De los que nos quedan es el 4. Lo pasamos y avanzamos una posición más en el arreglo. Y por supuesto, como es la última, habríamos terminado de ordenar todo nuestro arreglo y este ya estaría ordenado crecientemente. Bien, como ves, este es el algoritmo para el ordenamiento por selección. Súper sencillo, simplemente hay que darnos cuenta cuál de todos es el menor y pasarlo a la posición del arreglo en la que vamos. Una vez que ya sabes cuál es el algoritmo, ahora sí podríamos pasar a codificarlo en Java. Así que vamos hacia NetBeans. Muy bien, una vez aquí en NetBeans, lo que vamos a poner al inicio será un escáner para pedir todos los elementos del arreglo. Bien, así que con new scanner system.in y ahora vamos a definir nuestro arreglo, pero primero vamos a importar el java.util.scanner. Bien, vamos a definir nuestro arreglo, que no sé exactamente cuántos números de elementos va a tener, eso le voy a tener que pedir al usuario. Bien, y le vamos a pedir al usuario el número de elementos con una ventanita emergente, con un JObjectPaint. Así que vamos a poner acá un integer.parseInt y luego dentro de esto vamos a poner lo que es el JObjectPaint.showInputDialog. Bien, y aquí le pedimos al usuario que nos digite el número de elementos del arreglo. Muy bien, que nos digite el número de elementos y ahora que ya sabemos cuántos elementos va a tener nuestro arreglo, podríamos definirlo. Bien, vamos a poner aquí nuestro arreglo va a tener tanto número de elementos. Genial. Bien, entonces ya tenemos nuestro arreglo creado. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta rellenar todo ese arreglo con los elementos que el usuario desee. Por lo tanto, vamos a poner aquí rellenando el arreglo. Bien, rellenando el arreglo y el usuario lo va a rellenar y por supuesto nosotros lo vamos a poner con un bucle for. Desde que sea igual a 0 hasta que sea menor al número de elementos y aquí dentro vamos rellenándolo. Bien, vamos a poner i más 1 y listo, aquí vamos a poner que nos digite un número y antes de que se me olvide voy a borrar este salto de línea. Bien, y ahora vamos a ir guardándolo posición por posición, por supuesto con entrada.netInt. Muy bien, ya tenemos nuestro arreglo totalmente completo con elementos que el usuario ha digitado. Hasta el momento no hemos hecho el ordenamiento, el arreglo puede estar totalmente desordenado o tal vez lo ha digitado ordenado, no lo sé. Ahora, si viene el ordenamiento, bien, por selección. Muy bien, entonces, ¿por qué se le denomina ordenamiento por selección?
Como te has dado cuenta en las diapositivas, nosotros seleccionamos el elemento menor del arreglo, por eso es que tiene ese nombre. Vamos a definir nuestro algoritmo en Java. Primero, necesitamos un bucle, bien, un bucle for, en el cual vamos a definir un iterador. Yo le voy a poner de nombre i. Este i va a comenzar valiendo 0 hasta que sea menor al número de elementos i más. Bien, este primer for va a ser nuestra flechita, la flechita que viste hace un momento, ¿ok? Genial. Muy bien, y en esa flechita, como estaba señalando al inicio de nuestro arreglo, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer? Buscar de todo el arreglo cuál era el número menor, ¿cierto? Bien, pues vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Mira, vamos a crear dos nuevas variables aquí. Una que se va a llamar min de mínimo y una que se va a llamar aux de auxiliar. Bien, lo primero que vamos a poner dentro del bucle for será lo siguiente. Vamos a decir que esta variable min sea igual a i. Este min va a ser el mínimo o el elemento menor que hay en el arreglo. Como yo no sé cuál es el elemento menor, tengo que determinarlo. Vamos a suponer al inicio de que la primera posición, es decir, este i que va a comenzar valiendo 0, vamos a decirle, ¿sabes qué? La primera posición del arreglo es el número menor, porque nuestra flechita siempre debe comenzar apuntando a la primera posición del arreglo. Por lo tanto, min estaría apuntando hacia la primera posición. Ahora sí, vamos a definir otro bucle for aquí y ahora vamos a poner otro iterador. Yo le voy a poner j. Bien, y una vez que ya tenemos nuestra primera posición del arreglo, necesitamos comprobar cuál es el número menor. Pero para comprobar ese número menor del arreglo, recuerdas que comenzábamos desde la siguiente posición. Bien, pues ponemos aquí i más 1 hasta que j sea menor al número de elementos y luego j más. Muy bien, y dentro de este segundo bucle for, ¿qué es lo que va? Pues muy sencillo, vamos a determinar cuál es el elemento menor del arreglo y lo vamos a hacer gracias a un condicional. Vamos a determinar si el elemento en el que vamos, es decir, el arreglo con el índice sub j, es menor que el elemento que tiene el subíndice mínimo, que supuestamente era el mínimo hasta el momento. Si esto se cumple, pues vamos a decir que mínimo va a ser igual a j, y de esa manera estaríamos encontrando cuál es el elemento menor de nuestro arreglo. Y una vez que encontrábamos ese elemento menor, ¿recuerdas qué hacíamos? Bueno, lo intercambiábamos con la posición del arreglo en la que íbamos, ¿cierto? Bien, para eso vamos a utilizar nuestra variable auxiliar que le habíamos creado hace un momento. Ahora simplemente vamos a poner aquí que auxiliar va a ser igual al número del arreglo. Bien, pues este número del arreglo va a ser igual a el número del arreglo con la posición mínima. Y ahora este arreglo con la posición mínima va a ser igual a auxiliar. Y eso sería prácticamente todo. Bien, como ves, este es el algoritmo del ordenamiento por selección. Lo único que estamos haciendo es encontrar cuál es el elemento mínimo y cambiarlo por el iterador del arreglo en el que vamos. De esa manera nos saldría nuestro arreglo ordenado. Bien, vamos a imprimirlo, ¿bien? ¿Qué te parece? Vamos a imprimirlo para ver qué tal nos ha quedado todo esto. Vamos a poner aquí que este de aquí será en el arreglo ordenado en orden creciente. Y vamos a utilizar un bucle for para imprimirlo, desde que i sea igual a 0 hasta que i sea menor al número de elementos y más. Bien, y aquí simplemente vamos a imprimir nuestro arreglo. Bien, vamos a imprimir el arreglo con el índice sub i y vamos a darle un espacio entre elementos. Ahora sí, vamos a ejecutar a ver qué tal nos ha quedado. Bien, y como ves, lo primero que nos sale es esa ventanita emergente que habíamos puesto con el JObjectPaint, pidiéndonos que digitemos la cantidad de elementos del arreglo. Vamos a ponerle 5 elementos para que sea muy rápido y probemos hacerlo también en orden decreciente. Vamos a poner entonces los elementos, a ver, 4, 1, 5, 3 y 2. Están los números del 1 al 5 totalmente desordenados. Ahora sí, si nosotros lo ejecutamos, como ves aquí nos sale el orden creciente, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, solamente que se ha pegado pues porque aquí no lo separé. Bien, ahora sí, vamos a imprimirlo también en orden decreciente. Bien, vamos a decir aquí que esto será en orden decreciente. Y para imprimirlo en orden decreciente, lo primero que necesitamos es igualar al número de elementos menos 1, porque si este arreglo tiene 10 elementos, pues llegaría de 0 a 9. Por lo tanto, vamos a poner aquí que el número de elementos le tenemos que restar 1 hasta que llegue a ser 0 y menos. Muy bien. Aquí sí vamos a imprimir nuestro arreglo. Imprimimos el arreglo quitándole este salto de línea. Imprimimos el arreglo
y le damos un espacio entre números y por supuesto un último salto de línea. Ahora sí, vamos a ejecutar y vamos a probar con 10 elementos. Vamos a ponerle que este arreglo va a tener 10 elementos y vamos digitándolos: el 5, el 1, el 7, el 2, el 8, el 4, el 9, el 11, el 17, el 12 y listo, ahí estarían todos los números. Vamos a probarlos. Y en orden creciente está el 1, el 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12 y 17. Muy bien, y en orden decreciente pues estaría el 17, 12, 11, 9, 8, 7, 5, 4, 2, 1. Muy bien, ya estaría nuestro ordenamiento por selección funcionando a mil maravillas. Bien, como ves, este es el algoritmo en Java, muy sencillo y cortito para que tú puedas ordenar los elementos de tu arreglo. Bien, entonces esto ha sido el ordenamiento por selección y estos 3 videos, como te dije al inicio, iba a ser un bloque bastante cortito, ha sido para determinar y para que tú sepas los ordenamientos, en cómo podías ordenar los elementos de un arreglo. Ya te he enseñado 3 métodos de ordenamiento: el método burbuja, el método por inserción y ahorita el ordenamiento por selección. Puedes utilizar el que más te guste. Y recuerda que si puedes imaginarlo, puedes programarlo. Nos vemos en el próximo bloque o en los siguientes videos del curso de Java. ¡Hasta luego!